Tal vez te ha pasado que ya dabas por perdido algo que valorabas demasiado y que su pérdida te trajo mucho dolor, pero de repente te llega la noticia que aparece. De un momento a otro recibes la inesperada noticia de eso que ya dabas por perdido, donde toda esperanza se había ido. Algunas personas que conozco han tenido la experiencia, ya sea con algún dinero, un objeto de valor, un caso jurídico o más especial todavía, un ser querido que regresó después de haber estado muy lejos durante un largo periodo de tiempo. Pero qué tal, y mucho mejor, esa inolvidable experiencia cuando Dios cambia tu dolor en su propósito. Bendiciones para todos, este es el podcast Entre Palabra y Canciones y la serie Actos de Adoración. Vamos adelante. Muchas historias se han conocido acerca de los reencuentros inesperados donde se había perdido toda esperanza. Bueno, yo quiero contar una experiencia, no es un reencuentro, pero sí de esas donde trajo mucha preocupación y se había de alguna forma perdido un poco la esperanza de que se iba a solucionar esa situación. Justo unos días antes de casarnos, mi esposa y yo salimos a cenar juntos en compañía de mis hermanos y mi madre. Esa era la última cena, literal, la última cena que compartiríamos juntos como familia en mi vida de soltero, antes de la boda. Fuimos a un restaurante muy famoso, un restaurante de pizza muy famoso allí en Bogotá, en mi ciudad. Y como suele suceder, supongo que aún estaba muy lleno. Esto fue en una noche. La pizza, como siempre, estuvo deliciosa, el momento iba de maravilla, con sentimientos encontrados, y todo iba bien hasta que fui a pagar la cuenta y me percaté que no tenía mi billetera, mi cartera había desaparecido. Buscamos por todo lado, en el restaurante, por donde habíamos estado, donde había pasado yo caminando, pero no apareció. Y nos tocó reunir el dinero entre todos, era yo el que había invitado, pero ahora necesitábamos pagar la cuenta. Y eso no era lo más grave. Lo más grave era que estaba sin documentos y al siguiente día era la boda en la notaría ante un juez, lo que en Colombia se llama el matrimonio civil. Ese realmente era el problema más grave. Rápidamente llamamos a los bancos, bloqueamos las cuentas para que el daño no fuera peor. Recordé que tenía una suma de dinero en mi billetera que, aunque no era muy grande, era un ahorro que tenía para esos primeros días. En fin, la noche no terminó bien y todos fuimos a casa preocupados, especialmente yo. Al siguiente día teníamos la gran cita y yo preocupado pensando en que no fuéramos a tener un obstáculo en la notaría por no tener mi documento de identificación. Gracias a Dios todo salió bien en la notaría, felizmente casados por el juez, pero en mi mente estaba la preocupación de mis documentos extraviados y una lejana posibilidad de que volvieran a aparecer, que alguien los encontrara, que me los regresara. Algo que es muy difícil, especialmente en mi ciudad. Es triste, pero es la realidad. Sin embargo, ese día en la tarde, mientras disfrutábamos del almuerzo de celebración por la boda, recibí una llamada de alguien desconocido que efectivamente había encontrado la billetera. Reconozco que había orado por eso, muy preocupado. Y aunque las circunstancias eran adversas, guardaba una pequeña esperanza que los documentos aparecieran y que no tuviera que hacer todas las diligencias que amerita y volver a sacar mi documento de identificación, licencia de conducción, etc. Le dije a mi esposa que había aparecido, esa persona que me llamó me dio una dirección para encontrarnos y salí con tanta emoción que solamente llevé el dinero para el transporte de ida y regreso. Y al encontrarme con esa persona en ese lugar, era una mujer, estaba en un salón de belleza y se comportó muy amable. Me contó que había encontrado mi cartera en un parque tirada en el suelo. Me ubiqué y supe que era cerca del restaurante donde habíamos estado la noche anterior.
aunque obviamente el dinero no estaba, pero los documentos sí. Al recibir esta billetera me sentí tan emocionado y agradecido con Dios por la respuesta y ayuda, pero me di cuenta que no llevaba dinero extra para darle como recompensa a la mujer y me sentí un poco avergonzado por esto, pero bueno, al final ella entendió, nos despedimos y cada uno siguió su camino. Recordé esta anécdota como introducción a este último acto de adoración. Hoy terminamos esta primera temporada de esta gran serie de los actos de adoración, porque van a ser varias temporadas. Hay mucho que aprender respecto a este tema en la Biblia. Así que vamos a ir adelante. Y hemos hablado hasta aquí durante 10 capítulos. Tenemos entre el último acto de adoración y este acto de adoración que vamos a estudiar hoy, hacia el final de la vida de Jacob, años después, donde pasaron demasiadas experiencias. Habíamos quedado en el episodio anterior respecto a la vida de Jacob, en cómo él y su familia se habían despojado de todos los ídolos que tenían y se disponía a ir al lugar de encuentro donde Dios le había recordado que Jacob había hecho un voto años atrás. Y como aunque Jacob había olvidado esto, Dios se lo había recordado. Hablamos un poco también del tema relacionado a la memoria y cómo podemos olvidar las cosas importantes de una manera tan fácil. Ahora, quisiera recordar acontecimientos, nombrarlos porque son demasiado importantes, pero no nos vamos a detener en esto. De hecho, probablemente será una serie en algún momento en este podcast. Y quiero hablar de esos acontecimientos que vinieron justo después de este suceso, donde Jacob da este acto de adoración al Señor recordando el voto que había hecho. Justo después de esto, como lo puedes leer ahí en el Génesis, Raquel, la esposa de Jacob, madre de José, y a quien Jacob amaba, muere dando a luz a Benjamín. Esto fue llegando a Belén. Esto tiene un significado especial, pero no nos vamos a detener en esto. Rubén, el hijo mayor de Jacob, pierde la primogenitura por un acto deshonroso, vergonzoso, al deshonrar el hecho de su padre acostándose con una de sus concubinas llamada Bila. Luego llegan a Mamre, esta ciudad que está en Hebrón, a visitar a su padre Isaac, quien murió al poco tiempo, a la edad de 180 años. La Biblia continúa narrando y bueno, son historias trágicas, situaciones complicadas. La vida es dura, siempre lo ha sido desde que Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer. Y la Biblia continúa narrando acerca de los descendientes de Esaú después de la muerte de Isaac. Y a partir del capítulo 37 entra en escena la historia de José, una historia maravillosa, y cómo fue vendido por sus hermanos, algo que, le insisto, seguramente estudiaremos más a fondo en otra temporada. Y luego en el capítulo 38 la particular y vergonzosa experiencia de Judá, uno de los hijos de Jacob. Continúa la historia de José durante los capítulos 39 al 41 y a partir del 42 entra en escena de nuevo los hijos de Jacob, pero en circunstancias muy diferentes. Empieza a gestarse el reencuentro entre ellos con José. Habían pasado varios años durante todos estos acontecimientos, las circunstancias habían cambiado drásticamente. Seguramente has leído esta historia y cómo entre los capítulos 42 al 45 los hijos de Jacob, los hermanos de José, reciben un gran susto, una tremenda experiencia, algo de lo que habían sembrado tras haber vendido a su hermano. Pero al final del capítulo 45, después de todas estas experiencias que apenas he nombrado, porque cada una de ellas es muy profundo lo que podemos estudiar y analizar, se prepara el reencuentro entre Jacob y su amado hijo Josué, padre e hijo, quienes habían sido separados de una manera muy dolorosa, a través de engaño y mentira, a través de dolor, pero el propósito de Dios había estado presente en todo esto. Y aunque el engaño que Jacob hizo con su padre Isaac cuando recibió la bendición de la primogenitura fue cegado con creces, ahora, años después, Dios en su gracia y en su misericordia iba a restituir a Jacob en abundancia. Por supuesto, Jacob fue engañado y fue engañado muchas veces, pero definitivamente la más dura de todas fue la experiencia de haber sido engañado respecto a la pérdida o separación de su amado hijo José. Cuando ya no había esperanza de volver a ver a su hijo, en medio de circunstancias extremas, como lo puedes leer, como era la falta de alimento y la hambruna, que hasta ahora empezaba y iba a estar por 7 años, Dios, como siempre, de alguna manera,
no solamente da la providencia a sus hijos y mantiene sus promesas fiel, sino que también restituye eso que pudimos haber perdido. Así que vamos a ir a la lectura después de esta larga introducción y vamos a ir a la lectura allí en Génesis capítulo 45 desde el verso 26 hasta el final y luego el capítulo 46 del verso 1 al 4. Dice la palabra del Señor, bueno, tengo aquí la Reina Valera, la versión que hemos estado estudiando. Y le dieron las nuevas diciendo, es decir, los hijos de Jacob a Jacob: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Capítulo 46. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Esta lectura en el verso 26 del capítulo 45 comienza con las buenas nuevas que son llevadas a Jacob acerca de José, quien hasta aquí Jacob creía muerto. Su corazón desfallece porque le cuesta creer lo que sus hijos le están diciendo. Fue más fácil para Jacob creer cuando le mintieron y dijeron que José había muerto, y le cuesta ahora creer, o le costó creer, que José estaba vivo. Usualmente el temor ejerce una mayor influencia que la esperanza sobre muchos de nosotros cuando estamos sensibles o de ánimo débil. Pero cuando pudo ver los carros enviados por José, y resalto el verbo ver, Jacob creyó. La Biblia llama bienaventurados a los que sin ver han creído, pero en la práctica nos cuesta mucho hacerlo. Justo en ese momento su espíritu, dice la Biblia, que revivió. Cuando él creyó, vio los carros que José había enviado, creyó y su espíritu revivió. Y luego Jacob hace una declaración de ver a su hijo antes de morir, porque presentía que su tiempo estaba llegando a su fin. Ahora, Jacob va de Hebrón, donde vivía, hasta Beerseba, y ofreció un acto de adoración, ofreció sacrificios al Dios de Isaac, su padre. Como recordarás, en otros episodios hablamos acerca que en este mismo lugar, en Beerseba, su abuelo Abraham había vivido allí y había edificado un altar al Señor. Eso lo puedes leer en Génesis 21 al 33 y lo puedes escuchar en uno de los episodios grabados de esta serie. Pero también en Génesis 26 y 26, verso 25, está relacionado el acto de adoración que ofreció Isaac. Ahora, los tres, Isaac y Jacob, habían adorado en ese mismo lugar, en diferentes temporadas, en diferentes épocas. Jacob iba camino a Egipto, y es donde Jacob adora a Dios. Aunque su espíritu había revivido, era un largo viaje, porque lo podemos de pronto leer e imaginarnos que la distancia era corta, eran apenas unas horas de caminar, pero era un viaje largo. Había vivido dolor en su corazón muy profundo. Seguramente pensó y deseó morir cuando años atrás le dieron la noticia que José había muerto, ciertamente basado en una mentira y engaño por parte de sus hijos. Ahora, por otro lado, la promesa de Dios a Abraham seguía su cumplimiento lenta y constantemente. Pero Dios, que es rico en misericordia, observa y conoce las áreas de nuestro ser en cada una de nuestras temporadas. Definitivamente Dios tiene en control todas las situaciones y no quería que Jacob muriera con dolor, con el dolor de haber sido engañado. Aunque Jacob ya había perdido toda esperanza, Dios le permitió contemplar a su hijo amado, a José, antes de morir. Dios se compadece de sus hijos. Y Jacob aún tenía la prioridad de reconocimiento al Señor. Sin importar quiénes estaban con él, vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Señor, agradeciendo las buenas noticias y la esperanza emocionante del reencuentro con José, pero también para pedir dirección en este viaje. Podríamos pensar, como lo dije ahorita, que era cercano, pero realmente era una distancia bastante grande.
pero también para consultar la voluntad divina respecto a descender a Egipto y dejar la tierra de la promesa. Y Dios dirigió sus pasos y le habló en visiones de noche. Una vez más le recordó el pacto. Además le reveló lo que acontecería en el futuro con su familia y con él. Y Dios lo llama Jacob. ¿Por qué Dios le llama Jacob si ya Dios le había cambiado el nombre a Israel? ¿Por qué? Es como si Dios le dijera: yo sé que has sufrido muchas experiencias. Tu nombre, que significa precisamente Jacob, significa engañador, sufrió experiencias en la casa de su suegro, el lío con su hermano Esaú, el problema de la venganza de sus hijos a causa de la deshonra de Dina, una de sus hijas, y para completar, la más dura de todas, haber sido engañado por la supuesta muerte de José. En los siguientes versos, la palabra de Dios es reconfortante, trae paz, aliento, esperanza, fortalece la fe, trae alegría. Aunque había cierta zozobra por parte de Jacob, la palabra de Dios reconforta. Pasaron hasta aquí más de 200 años desde el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios le da la palabra a Abraham de una gran nación. En ese entonces Abraham estaba solamente con su esposa y las personas que le acompañaban, pero como familia él y su esposa. Pero ahora son 70 personas que van a Egipto y la historia continúa. A veces se toman malas decisiones, se dejan pasar oportunidades o somos afectados por circunstancias que operan fuera de nuestro control porque somos limitados. Esto puede traer dolor, frustración, desesperación, ansiedad. Son tantas las emociones que mortifican nuestro corazón o nuestra alma en situaciones como esas. Pero Dios tiene el poder de sanar, de cambiar tu dolor o mi dolor en su propósito. Él es grande. Él es bueno y para siempre su misericordia. Qué bueno recordar el Dios que tenemos, adorarlo y honrarlo en toda circunstancia. Recordar que su palabra permanece para siempre. Jesús lo prometió, que si permanecemos en su palabra, Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Hemos terminado esta primera temporada de la serie Actos de Adoración. Espero que haya sido de bendición para ti. Qué bueno que nos lo dejes saber en los comentarios, que puedas compartir esta serie, este podcast entre palabra y canciones, la serie Actos de Adoración. Y ya nos veremos en esta nueva temporada que sabemos y esperamos, creemos que Dios también va a bendecir nuestras vidas. Bendiciones para todos y la paz del Señor esté en nuestros corazones.